El ganadero se casó con la más fea de la tribu, y al levantar el velo quedó destrozado. El ganadero vivía en las afueras de la aldea, en una casa grande de madera rodeada por campos verdes donde sus animales pastaban tranquilamente. Desde pequeño había aprendido a cuidar el ganado, a leer el clima y a manejar la tierra con paciencia. Su reputación entre los aldeanos era buena, lo veían como alguien trabajador, responsable y respetuoso. Sin embargo, también había un detalle que todos conocían: el ganadero siempre había valorado mucho la apariencia física. Para él, la belleza era algo que no podía ignorar, y en las conversaciones con otros hombres de la aldea, siempre dejaba entrever que soñaba con una esposa atractiva, alguien que llamara la atención y que pudiera caminar con orgullo a su lado en los eventos importantes. En la aldea había muchas jóvenes, cada una con sus propias historias y talentos. Algunas eran conocidas por su belleza, otras por su inteligencia, y otras por su amabilidad con los demás. Entre ellas estaba la joven que todos llamaban la más fea. Era tímida y reservada, y siempre parecía estar un paso atrás cuando había fiestas o reuniones. No tenía el cabello brillante de algunas ni los rasgos finos que muchos alababan. Su ropa era sencilla, sus movimientos tranquilos, y su sonrisa, aunque genuina, era tímida y a veces parecía que dudaba de sí misma. Pocos se acercaban a ella, y aquellos que lo hacían por amabilidad, más que por interés. A pesar de su apariencia, la joven tenía un corazón amable y generoso. Ayudaba a los ancianos de la aldea, cuidaba a los animales pequeños y siempre estaba dispuesta a escuchar a quien necesitara hablar. Sin embargo, sus cualidades pasaban desapercibidas para la mayoría, incluyendo el propio ganadero, quien nunca había prestado atención a sus acciones, concentrado en lo superficial. Todo cambió el día en que se anunció que el ganadero debía casarse. No era un matrimonio que él hubiera planeado, había ciertas tradiciones en la aldea que obligaban a los hombres a casarse con mujeres elegidas por acuerdos familiares. Para el ganadero, la noticia fue un golpe inesperado. Se imaginaba casándose con alguien que cumpliera con sus estándares de belleza, alguien que pudiera caminar con él orgullosamente por la aldea y que fuera admirada por todos. Sin embargo, cuando escuchó el nombre de la joven prometida, su mundo se tambaleó un poco. Ella, pensó. ¿La más fea de la tribu? La noticia no solo sorprendió al ganadero, sino también a toda la comunidad. Algunos murmuraban entre ellos, preguntándose cómo alguien tan atractivo y respetado podría terminar con una mujer que, según los estándares de la aldea, no era deseable. El ganadero aceptó el matrimonio, aunque con dudas y cierta frialdad en el corazón. Comenzó a observar a la joven más de cerca, no con admiración, sino con desconfianza. Cada gesto, cada palabra de ella, lo hacía cuestionarse si había cometido un error. Mientras tanto, la joven sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había imaginado que alguien como él la elegiría, aunque fuera por obligación. Cada día que pasaba antes del matrimonio, se esforzaba por agradarle, por mostrarle su mejor versión, siempre consciente de que él no la veía como otros la veían. A pesar de todo, ella no dejaba de sonreír y mantener una actitud positiva, aunque en su interior sabía que tendría que enfrentarse a la dura realidad del día de la boda. Durante los días previos al matrimonio, la aldea se llenó de comentarios y expectativas. Las vecinas susurraban sobre los preparativos, sobre qué vestido debería usar la joven, y sobre cómo reaccionaría el ganadero al verla de cerca. Algunos hombres se burlaban, otros sentían curiosidad, y las mujeres más viejas trataban de ofrecer consejos, tanto a la joven como al ganadero. La joven escuchaba todo esto en silencio, tratando de no dejar que los rumores la afectaran, mientras que el ganadero se sentía cada vez más presionado por la opinión de los demás. Su orgullo comenzaba a mezclarse con la ansiedad. El ganadero, acostumbrado a tener el control sobre su vida y sus decisiones, sentía que esta situación estaba fuera de su alcance. Cada vez que pensaba en el matrimonio, su mente se llenaba de dudas y preguntas: ¿cómo podría aceptar a alguien que no cumplía con sus expectativas? ¿Qué dirían los demás si no mostraba entusiasmo?
¿Sería capaz de encontrar algún rasgo que le gustara de su prometida? A medida que los días pasaban, estas preguntas se mezclaban con la rutina diaria de cuidar su ganado, lo que le daba poco tiempo para reflexionar tranquilamente, pero suficiente para sentir un creciente malestar. A pesar de todo, la joven se mostraba amable y considerada. No buscaba impresionar de forma superficial, sino mostrar su verdadera personalidad. Ayudaba a preparar la casa para la boda, cocinaba con esmero y ofrecía pequeñas sonrisas y palabras de agradecimiento al ganadero cuando él aparecía. Cada gesto suyo era sencillo, pero cargado de honestidad y esfuerzo. Sin embargo, el ganadero, atrapado en sus propios prejuicios, apenas notaba estas acciones. Su mirada seguía fijándose en lo que él consideraba defectos, ignorando las virtudes que la joven mostraba día tras día. Así, la vida en los días previos al matrimonio estaba marcada por una mezcla de tensión, curiosidad y expectativa. El ganadero caminaba por los campos pensando en la boda, en su familia, en la comunidad y en la imagen que siempre había tenido de lo que debía ser una esposa perfecta. La joven, por su parte, mantenía la calma y la esperanza, confiando en que algún día él podría ver más allá de lo superficial. La aldea, llena de rumores y comentarios, esperaba con ansias el día en que se levantaría el velo y se revelaría la verdad detrás de aquella unión inesperada. Los días que siguieron al anuncio del matrimonio fueron una mezcla de preparación y tensión. La joven prometida, consciente de que muchos en la aldea dudaban de su valía, decidió concentrarse en lo que podía controlar, su actitud, su amabilidad y su disposición para aprender y ayudar. Pasaba largas horas organizando la casa, barriendo, lavando y arreglando cada rincón para que todo estuviera impecable el día de la boda. Cada detalle que colocaba, cada esfuerzo que hacía, lo hacía con la esperanza de que el ganadero pudiera notar su dedicación, aunque ella sabía que él miraba más con los ojos del orgullo que con el corazón. El ganadero, por su parte, se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. La obligación de casarse con alguien que no se ajustaba a sus expectativas lo llenaba de frustración, pero al mismo tiempo no podía ignorar los comentarios constantes de la aldea. Cada vez que caminaba por los senderos entre los campos, escuchaba murmullos: ¿cómo puede alguien como él casarse con ella? Tal vez no se dé cuenta de con quién está comprometido, ¿será capaz de aceptarla algún día? Estas palabras se mezclaban con su propio juicio, aumentando la ansiedad y el descontento que sentía. A medida que los días pasaban, el ganadero intentaba encontrar defectos en la joven que justificaran sus temores. Observaba su forma de hablar, sus gestos, incluso la manera en que movía las manos mientras realizaba tareas simples. Sin embargo, por más que buscara, había algo en ella que, aunque pequeño y casi imperceptible, comenzaba a llamar su atención sin que él lo reconociera. Tal vez era su paciencia al atender a los animales, la manera en que trataba a los ancianos de la aldea con respeto, o su sonrisa sincera que aparecía en momentos inesperados. Cada gesto, por más sencillo que fuera, empezaba a generar una pequeña inquietud en el corazón del ganadero, aunque él seguía insistiendo en que no podía sentirse atraído por alguien que no cumplía con sus estándares físicos. Mientras tanto, la joven se enfrentaba a sus propias emociones. Sentía nervios, sí, pero también una mezcla de esperanza y valentía. Sabía que su apariencia no era lo que la gente más admiraba, pero confiaba en que su carácter, su forma de ser y su dedicación podrían hacer que el ganadero la viera de manera diferente. En silencio, rezaba para que él pudiera mirar más allá de lo superficial y apreciar lo que ella realmente ofrecía. En su mente, imaginaba cómo sería el día de la boda, cómo levantaría el velo y esperaría que él, finalmente, pudiera mirarla con respeto y consideración, aunque no con la admiración inmediata que otros esperaban. Los preparativos para la boda eran intensos. La aldea entera participaba en la organización, los hombres arreglaban los caminos y limpiaban los establos, mientras que las mujeres decoraban la casa y preparaban los alimentos. Cada esquina estaba cubierta de flores, telas y luces simples que daban un aire festivo al ambiente. La joven ayudaba en todo lo que podía, aprendiendo rápidamente los detalles de la cocina tradicional,
asegurándose de que los platos estuvieran perfectos y supervisando que la ceremonia se llevara a cabo sin problemas. En cada acción, demostraba dedicación y paciencia, cualidades que no pasaban desapercibidas para aquellos que tenían ojos atentos. Sin embargo, la presión sobre el ganadero aumentaba. Sus familiares y amigos se acercaban constantemente para asegurarse de que él estuviera listo para el matrimonio, observando cada gesto y cada expresión con juicio. Sus padres le recordaban la importancia de mantener la reputación, de cumplir con las tradiciones y de mostrar orgullo ante la aldea. Sus amigos le comentaban, a veces en tono de broma y otras con seriedad, cómo debía actuar, cómo debía prepararse y cómo debía comportarse ante su futura esposa. Todo esto generaba un conflicto interno, quería sentirse libre para juzgar por sí mismo, pero también sentía que cada acción estaba siendo observada y evaluada. Mientras tanto, la joven continuaba mostrando paciencia y gentileza. Cada vez que el ganadero entraba a la casa, ella se levantaba, lo saludaba con una sonrisa y le ofrecía ayuda en lo que necesitara. No hablaba de su apariencia ni de su reputación, simplemente actuaba con la bondad que la caracterizaba. Incluso cuando él mostraba signos de descontento, su actitud nunca cambiaba, no había reproches, no había quejas, solo una calma que sorprendía a quienes observaban desde fuera. Esta calma, silenciosa pero firme, comenzaba a causar un efecto inesperado en el ganadero, una sensación de intriga, de curiosidad que no podía explicar fácilmente. A medida que la fecha se acercaba, la comunidad estaba ansiosa por presenciar la boda. Todos comentaban sobre cómo reaccionaría el ganadero al ver a su futura esposa con el vestido de novia, cómo se desenvolvería la joven ante las miradas y los comentarios, y qué emociones se reflejarían en sus rostros. Algunos apostaban a que él se sentiría decepcionado, otros creían que podría sorprenderse gratamente si lograba mirar más allá de la apariencia. La tensión en la aldea crecía, y cada encuentro entre el ganadero y la joven se volvía una pequeña prueba de paciencia, tolerancia y observación. A pesar de la presión externa, había momentos en que el ganadero se sentía confundido consigo mismo. Por ejemplo, mientras observaba a la joven alimentar a los animales con cuidado y cariño, una pequeña sensación de respeto comenzaba a surgir en su interior. No era admiración romántica, no era una atracción inmediata, sino un reconocimiento de su esfuerzo y dedicación. Esto lo molestaba internamente, porque no coincidía con su idea de lo que debía sentir hacia una esposa ideal. Sin embargo, estos momentos se repetían y crecían lentamente, como pequeñas semillas que podían florecer con el tiempo. La joven, por su parte, se mantenía firme en su actitud. No buscaba impresionar a nadie de manera exagerada, ni trataba de cambiar su forma de ser para agradar al ganadero. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de ayuda, era genuino. Sabía que la verdadera prueba no era solamente cómo la percibía el ganadero, sino también cómo ella misma enfrentaba la situación, con paciencia, integridad y dignidad. Su fuerza interior se reflejaba en pequeñas acciones, un plato bien preparado, una tarea completada con cuidado, un consejo dado con respeto. Todo esto, aunque silencioso, empezaba a construir una imagen que el ganadero no podía ignorar por completo. Finalmente, los días previos al matrimonio estuvieron llenos de pequeños momentos que marcaban la relación entre ambos. Cada interacción, aunque sencilla, llevaba un peso emocional, una palabra amable, un gesto de consideración, una mirada que no buscaba seducir, sino simplemente comunicar respeto y humanidad. Estos momentos fueron minando lentamente la rigidez del ganadero, que se daba cuenta de que la joven no era simplemente la más fea de la aldea, sino alguien con cualidades que él no había querido ver hasta ese momento. Los días previos a la boda se volvieron cada vez más tensos. El ganadero no podía quitarse de la cabeza la idea de que estaba obligado a casarse con alguien que no cumplía sus expectativas. Cada vez que veía a la joven, sus pensamientos se llenaban de dudas y cuestionamientos. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? Era un conflicto interno constante, porque por un lado sabía que debía respetar la tradición y las expectativas familiares, pero por otro lado su orgullo y sus ideas sobre la belleza lo mantenían distante y crítico.
La joven, consciente de la tensión, no dejaba que su ánimo decayera. Cada día trabajaba en las tareas del hogar con dedicación y cuidado, organizando la casa y preparando todo para la ceremonia. Aunque podía sentir la distancia emocional del ganadero, no permitía que eso afectara su comportamiento. Sabía que debía mostrar paciencia y respeto, y que con el tiempo tal vez él pudiera verla de una manera diferente. A menudo, mientras barría el patio o cuidaba de los animales, pensaba en cómo podía acercarse a él sin imponer sus sentimientos. Su estrategia no era la de llamar la atención con la apariencia, sino demostrar que su corazón y su carácter valían tanto como cualquier belleza superficial. Cada interacción entre ellos se volvía una prueba silenciosa. El ganadero observaba con atención cada gesto de la joven, a veces con crítica, otras con curiosidad involuntaria. Empezaba a notar detalles que antes ignoraba, la forma en que organizaba los utensilios, cómo hablaba con respeto a los mayores de la aldea, cómo escuchaba con atención a quien necesitara consejo. Cada acto, aunque simple, comenzaba a afectarlo de maneras que él mismo no comprendía. Su mente estaba dividida entre la percepción que siempre había tenido sobre la belleza y una nueva sensación que surgía cuando veía la dedicación de la joven. A medida que la boda se acercaba, la presión social aumentaba. Los aldeanos discutían entre ellos sobre cómo reaccionaría el ganadero al ver a su esposa por primera vez con el vestido de boda. Algunos especulaban que se sentiría decepcionado, otros pensaban que la joven podría sorprenderlos si mostraba alguna cualidad inesperada. Esta expectativa colectiva añadía tensión a cada encuentro entre los dos. La joven sentía que cada mirada era juzgada, y aunque eso la ponía nerviosa, también la impulsaba a comportarse con dignidad y amabilidad. El conflicto entre ellos se volvió más evidente durante los preparativos de la ceremonia. En una ocasión, mientras el ganadero revisaba los detalles del establo y cómo se organizaría la procesión, la joven intentó ofrecerle ayuda. Él, frustrado por la cercanía de la boda y la obligación de casarse con alguien que no cumplía sus expectativas, rechazó su ofrecimiento con frialdad. La joven, aunque herida por la reacción, no respondió con enojo. Simplemente retrocedió, manteniendo la calma y observando la situación desde la distancia. Este momento dejó al ganadero con una sensación inesperada de incomodidad. No estaba acostumbrado a que alguien se comportara con tanta serenidad frente a sus reproches. Otro día, mientras la joven cuidaba de los animales, uno de los terneros se había lastimado y no podía levantarse. La joven se arrodilló a su lado, limpiando la herida con cuidado y susurrando palabras suaves para tranquilizarlo. El ganadero la observaba desde lejos, y por primera vez sintió un respeto silencioso hacia ella. No era amor ni atracción, sino un reconocimiento de que su carácter y dedicación eran más fuertes de lo que él había imaginado. Sin embargo, su orgullo le impedía admitirlo, y volvió la mirada hacia otra dirección, intentando ignorar lo que acababa de ver. La joven, a pesar de estas dificultades, nunca perdió su sonrisa ni su actitud positiva. Cada vez que encontraba un momento para hablar con el ganadero, lo hacía con cortesía y atención. No insistía ni forzaba ninguna conversación, pero sus palabras eran siempre respetuosas y amables. Esto comenzó a generar una tensión diferente en el ganadero. Estaba acostumbrado a que las personas reaccionaran a sus críticas o a su autoridad con sumisión o miedo, pero ella simplemente actuaba con dignidad y paciencia. Esta combinación lo confundía y lo desafiaba a la vez, porque no sabía cómo reaccionar ante alguien que no se doblegaba ante su juicio. Al mismo tiempo, los comentarios de la aldea continuaban. Algunos vecinos observaban cómo el ganadero empezaba a notar pequeños detalles de la joven y especulaban sobre si algo podría cambiar en su corazón antes del matrimonio. Otros seguían convencidos de que él no podía aceptar a alguien que no cumplía con sus estándares de belleza. La joven, consciente de estas opiniones, trataba de mantener su concentración en lo que podía controlar, su comportamiento y su actitud. Sabía que la verdadera prueba no era lo que otros pensaran, sino si el ganadero podía llegar a ver más allá de lo superficial. Cada día traía pequeños momentos de tensión y descubrimiento.
Por ejemplo, un día el ganadero vio cómo la joven arreglaba con paciencia un rincón del patio donde los niños solían jugar. Notó cómo ella se preocupaba por la limpieza y el orden, y cómo se aseguraba de que todo estuviera seguro para ellos. Era un gesto sencillo, pero lleno de cuidado y atención. Por primera vez, el ganadero se sintió sorprendentemente impresionado, aunque no lo admitiera. Su mente intentaba racionalizarlo, solo está haciendo su trabajo, se decía, pero no podía negar que había algo en su comportamiento que empezaba a afectarlo de manera inesperada. En otras ocasiones, la joven mostraba compasión hacia los ancianos de la aldea. Los ayudaba a cargar leña, preparar comida y acompañarlos cuando caminaban por senderos difíciles. Estos gestos, que muchos consideraban pequeños, empezaban a influir en la percepción del ganadero. Lentamente, se daba cuenta de que ella poseía cualidades que no se podían medir solo con la apariencia. Cada acción, cada muestra de bondad, dejaba una pequeña impresión en su corazón, aunque él aún no estaba dispuesto a admitirlo abiertamente. El conflicto central se intensificaba cuando la joven intentaba acercarse más al ganadero para conversar sobre los preparativos de la boda o sobre las tareas de la casa. Él, atrapado entre la obligación, el juicio social y la curiosidad por su comportamiento, a veces respondía con frialdad o indiferencia. Esto generaba en la joven una mezcla de tristeza y paciencia, entendía que no podía forzarlo a cambiar su percepción, pero tampoco podía abandonar su intento de demostrar su valor a través de acciones sinceras. Cada encuentro era un desafío, una oportunidad para ella demostrar que su carácter era más fuerte que cualquier prejuicio. Además, había momentos de introspección para ambos. La joven se preguntaba si algún día sería realmente aceptada y apreciada por quien debía convertirse en su esposo. El ganadero, por su parte, comenzaba a cuestionar sus propios prejuicios. ¿Por qué siempre había valorado la apariencia por encima de todo? ¿Era justo juzgar a alguien solo por cómo se veía? Estas preguntas empezaban a crear un cambio silencioso en su interior, aunque él no lo reconociera completamente. Finalmente, la tensión alcanzó un punto crítico cuando se acercaba el día de la boda. Cada gesto de la joven, cada palabra amable, cada muestra de dedicación se sentía como una prueba silenciosa para el ganadero. Él no podía ignorar lo que veía, pero tampoco estaba listo para aceptar que sus ideas sobre la belleza y la perfección podrían estar equivocadas. La aldea entera esperaba con curiosidad el desenlace, y la joven, con paciencia y esperanza, se preparaba para enfrentar el momento más importante de su vida con dignidad y serenidad. El día de la boda finalmente llegó, y la aldea estaba llena de expectativa. Desde temprano, los vecinos comenzaron a reunirse alrededor de la casa del ganadero, comentando entre ellos sobre cómo sería la ceremonia y cuál sería la reacción del hombre al ver a su futura esposa. Las mujeres de la aldea, curiosas y preocupadas por el resultado, discutían sobre el vestido que la joven había elegido y sobre si él se sentiría orgulloso de ella. Algunos hombres murmuraban sobre la obligación y la tradición, mientras otros se preguntaban si él podría sorprenderse gratamente. La atmósfera estaba cargada de tensión, emoción y expectativa, todos sentían que algo importante estaba a punto de suceder. La joven, por su parte, se levantó temprano con calma y concentración. A pesar de los nervios que sentía, respiró profundamente y se preparó para el gran momento. Se vistió con un vestido sencillo pero elegante, cuidadosamente arreglado por ella misma y con la ayuda de algunas vecinas que la guiaban discretamente. Cada detalle fue pensado con cuidado, las flores, los pliegues de la tela, la limpieza y la presentación personal. No buscaba deslumbrar con la apariencia, sino mostrar respeto por la ocasión y dignidad frente al ganadero y la comunidad. Mientras se preparaba, recordó todos los días de paciencia, dedicación y esfuerzo que había invertido, y sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. El ganadero, por su parte, estaba visiblemente nervioso. Había pasado la noche reflexionando sobre la boda y la joven, intentando preparar su mente para lo que estaba por suceder. Su orgullo le decía que debía mantener una actitud firme y segura, mientras que una parte interna, silenciosa pero persistente, comenzaba a cuestionar sus prejuicios.
No podía negar que en los días previos había notado detalles inesperados en la joven, su paciencia, su dedicación y su amabilidad. Sin embargo, no estaba listo para admitir que esas cualidades podían cambiar lo que él pensaba de ella. Cuando los invitados comenzaron a reunirse en el patio, la ceremonia se llenó de un aire solemne. La comunidad estaba atenta a cada movimiento, a cada gesto de la joven y del ganadero. Los preparativos finales incluían arreglar los caminos, colocar flores, encender pequeñas antorchas y organizar a los invitados en un círculo alrededor del espacio donde se realizaría la unión. La joven respiró hondo y caminó hacia el lugar designado, sintiendo que cada paso era importante y que todo lo que había hecho hasta ese momento la había preparado para enfrentar la mirada del ganadero y la comunidad. Llegó el momento del encuentro entre ambos. El ganadero estaba de pie, con la espalda recta y los ojos atentos, mientras la joven se acercaba lentamente. Su corazón latía con fuerza, y aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad, emoción y esperanza. La tensión era palpable, y la comunidad contenía la respiración mientras esperaba que se levantara el velo y se revelara la verdadera apariencia de la joven. Era el momento que definiría cómo reaccionaría el ganadero, y todos comprendían que ese instante sería recordado durante mucho tiempo en la aldea. Cuando el velo finalmente comenzó a levantarse, el ganadero sintió un instante de confusión. Sus ojos se encontraron con la joven y, por un momento, no supo cómo reaccionar. La apariencia que esperaba no era la que veía, la joven mostraba una presencia diferente, que no podía juzgar solo por la belleza superficial. Su mirada reflejaba calma, serenidad y una confianza que él no había anticipado. Era como si todo el esfuerzo, la paciencia y la bondad que ella había mostrado en los días previos se manifestaran en ese instante, y el impacto fue profundo. El ganadero experimentó una mezcla de emociones, sorpresa, admiración y una ligera incomodidad ante la sensación de que había estado juzgando de manera injusta. Cada rasgo de la joven parecía transmitir algo más que apariencia, transmitía dedicación, paciencia y dignidad. Por primera vez, él comprendió que la verdadera belleza no se encuentra solo en los ojos o en el rostro, sino en el carácter y en la forma en que alguien trata a los demás. Este momento de revelación lo dejó atónito, sin saber si debía sentirse orgulloso, avergonzado o agradecido. Mientras la joven sonreía con calma, esperando la reacción del ganadero, la comunidad observaba con atención. Algunos vecinos notaron el cambio en su expresión, ya no había desdén, sino confusión y una especie de respeto silencioso. La joven, consciente de su efecto, mantuvo su compostura y su sonrisa, sin forzar nada, simplemente mostrando quién era. Su serenidad comenzó a influir en el ambiente, los murmullos se calmaron y la atención se centró en la interacción entre ambos. En ese instante, el ganadero se dio cuenta de que había estado equivocado en sus juicios anteriores. La joven no necesitaba transformarse para agradarle, siempre había sido auténtica y bondadosa, pero él no había querido verlo. Este reconocimiento lo llenó de emociones complejas, vergüenza por sus prejuicios, admiración por su paciencia y dedicación, y una nueva sensación de respeto que nunca antes había experimentado hacia alguien. Era un momento de claridad que cambiaría la manera en que veía a su futura esposa y, de algún modo, a sí mismo. El ganadero comenzó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que sus manos sostenían el velo, la suavidad de su voz al dirigirse a él y la mirada serena que nunca dudaba ni se agitaba. Cada pequeño gesto le recordaba que había subestimado a la joven, y que su verdadero valor no estaba en la apariencia, sino en la manera en que enfrentaba la vida y las dificultades. Este momento fue un punto de inflexión para él, y aunque aún sentía la presión de la comunidad y sus propias expectativas, algo dentro de él había cambiado de manera silenciosa pero profunda. Mientras tanto, la joven permanecía tranquila. Había esperado con paciencia este momento, confiando en que su carácter y su dedicación hablarían por ella. No buscaba sorprender al ganadero con palabras grandiosas ni con gestos exagerados, simplemente se mostraba tal como era, con dignidad y honestidad.
Su serenidad y constancia habían roto lentamente la barrera de prejuicios que el ganadero había construido a lo largo de su vida, y ahora él se encontraba frente a la realidad de quién era realmente. El clímax de la ceremonia no solo reveló la apariencia de la joven, sino también la transformación interna del ganadero. Por primera vez, comprendió que la paciencia, la bondad y la dedicación eran cualidades que superaban cualquier expectativa superficial. Su corazón experimentó una mezcla de respeto, sorpresa y admiración, mientras que la joven, con su sonrisa tranquila, esperaba su aceptación sin imponerla. La comunidad, al ver la reacción del ganadero, comprendió que algo significativo había ocurrido, no era solo una boda, sino un momento de aprendizaje y transformación para todos los presentes. Finalmente, tras un instante de silencio cargado de emoción, el ganadero respiró profundamente y permitió que sus emociones fluyeran. Su mirada ya no reflejaba juicio ni desdén, sino reconocimiento y respeto. Aunque aún debía aprender a valorar plenamente a su esposa, el primer paso hacia la aceptación había comenzado. La joven, al ver este cambio, sonrió con calma y satisfacción. Su paciencia y dedicación habían dado fruto en el momento más importante. La ceremonia continuó, y aunque aún quedaban pasos por seguir, el clímax había cambiado la dinámica entre ambos. Lo que comenzó como una obligación y una expectativa social, se transformó en un momento de reflexión, admiración y aprendizaje. El ganadero había enfrentado sus prejuicios y, aunque de manera inicial, había comenzado a ver más allá de la apariencia. La joven, con su serenidad y constancia, había demostrado que la verdadera fuerza y belleza se encuentran en el carácter y la manera en que se vive la vida. Después del clímax de la boda, un silencio respetuoso llenó el aire. La aldea, que había seguido cada movimiento con atención, comenzó a respirar nuevamente, como si todos hubieran contenido la emoción durante el momento en que el velo fue levantado. Algunos vecinos intercambiaban miradas de asombro, otros sonreían con satisfacción, y todos comprendían que habían sido testigos de un cambio importante. No era solo la revelación de la apariencia de la joven, sino también la transformación interna del ganadero, que por primera vez estaba empezando a ver más allá de la superficie. La ceremonia continuó con una sensación diferente. El ganadero, que antes caminaba con rigidez y orgullo, comenzó a moverse con un poco más de suavidad y atención hacia su esposa. Sus ojos ya no reflejaban juicio ni crítica, sino curiosidad y respeto silencioso. A cada paso que daban juntos durante la ceremonia, podía notar pequeños gestos que antes le habían pasado desapercibidos, la manera en que ella se inclinaba para ayudar a los invitados mayores, cómo saludaba con sinceridad a los niños, y la forma delicada pero firme en que sostenía los objetos importantes para la ceremonia. Cada detalle parecía recordarle que había subestimado por completo a alguien cuyo valor era mucho más profundo de lo que él había imaginado. La joven, mientras tanto, mantenía la calma y la serenidad que la habían caracterizado desde el principio. Su sonrisa, que no era forzada ni exagerada, irradiaba satisfacción y orgullo silencioso. Sabía que había logrado algo más que llegar al altar, había demostrado, con paciencia y constancia, que el respeto y la bondad eran más poderosos que cualquier prejuicio basado en la apariencia. No buscaba aprobación inmediata ni elogios ruidosos, su objetivo había sido mostrar su verdadero valor, y al ver la reacción del ganadero, comprendió que lo había conseguido de manera silenciosa pero efectiva. Conforme la ceremonia avanzaba, la comunidad comenzó a notar un cambio sutil pero evidente en la relación entre ambos. El ganadero empezaba a hablar con ella con mayor consideración, a escucharla con atención y a mostrar gestos de apoyo que antes no había ofrecido. No eran muestras grandiosas de afecto, sino pequeños detalles que indicaban respeto, una inclinación para ayudarla a cargar algún objeto, un gesto amable al recibir su consejo sobre la disposición de los invitados, o una mirada de reconocimiento cuando ella realizaba una acción útil durante la ceremonia. Estos gestos comenzaron a generar curiosidad y admiración en los aldeanos, que veían cómo alguien acostumbrado a juzgar superficialmente estaba aprendiendo a valorar cualidades más profundas. Después de que la ceremonia formal concluyó,
los recién casados caminaron entre los invitados mientras estos ofrecían bendiciones, felicitaciones y palabras de ánimo. La joven se movía con gracia y calma, aceptando cada gesto con humildad y agradecimiento, mientras el ganadero empezaba a comprender que había mucho más en ella de lo que había imaginado. Cada sonrisa que ella le ofrecía parecía tocar un lugar en su interior que él había ignorado durante años, un reconocimiento silencioso de su dedicación, paciencia y carácter fuerte. En ese momento, por primera vez, él se sintió agradecido de estar unido a alguien con cualidades tan valiosas, aunque no fueran las que él había esperado inicialmente. A lo largo del día, el ganadero comenzó a reflexionar sobre sus propias expectativas y prejuicios. Se dio cuenta de que durante toda su vida había valorado la apariencia por encima del carácter, y que esto lo había limitado en la manera de conocer y apreciar a las personas a su alrededor. La joven le había enseñado, sin palabras directas, que la verdadera belleza reside en la integridad, la bondad y la constancia. Cada acción que ella había realizado antes y durante la ceremonia estaba llena de significado, y él finalmente estaba comenzando a comprenderlo. Esta realización lo llenó de una mezcla de emociones, respeto, admiración y una sensación de humildad que nunca antes había experimentado. Mientras el día avanzaba, la pareja se retiró a su hogar, acompañada por algunos familiares cercanos. En el camino, el ganadero comenzó a interactuar con su esposa de manera diferente. Hablaba con más atención, escuchaba sus sugerencias y ofrecía pequeños gestos de ayuda sin que ella tuviera que pedirlo. La joven notó este cambio y respondió con una sonrisa tranquila, sin enfatizarlo ni hacer comentarios. Su paciencia y constancia habían logrado abrir un espacio de respeto mutuo que antes parecía imposible. Por primera vez, ambos compartían un momento de tranquilidad, sin tensiones ni expectativas impuestas, simplemente disfrutando de la compañía del otro. En los días siguientes, la aldea continuó observando cómo evolucionaba la relación entre ellos. El ganadero comenzó a involucrarse más en las tareas de la casa y a prestar atención a los pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La joven, con su actitud constante y su dedicación, continuó mostrando su valor sin imponerse, y lentamente logró que él comenzara a valorar su presencia de manera genuina. La comunidad, que al principio había dudado de la unión, ahora empezaba a ver cómo una relación basada en respeto, paciencia y bondad podía superar los prejuicios y las expectativas superficiales. A medida que pasaban las semanas, el ganadero experimentó un cambio significativo en su forma de pensar y actuar. Comprendió que las personas no deben ser juzgadas únicamente por su apariencia, y que la verdadera belleza se refleja en las acciones, la actitud y la manera en que alguien enfrenta la vida. Este aprendizaje no solo fortaleció su relación con la joven, sino que también transformó su perspectiva sobre las relaciones humanas en general. Comenzó a observar a los demás con más atención y consideración, reconociendo cualidades que antes había ignorado. La joven, por su parte, continuó demostrando paciencia, bondad y dedicación. No buscaba reconocimiento ni elogios, simplemente actuaba según sus principios, con integridad y honestidad. Su manera de comportarse y de enfrentar la vida comenzó a influir no solo en el ganadero, sino también en la comunidad, que empezó a valorar más el carácter y la constancia que la apariencia superficial. Su ejemplo silencioso enseñó una lección importante: el respeto y la bondad siempre tienen un impacto más profundo que cualquier juicio basado en lo externo. Finalmente, la pareja comenzó a construir una vida juntos basada en respeto, comprensión y apoyo mutuo. Cada día traía nuevas oportunidades para fortalecer su relación, tareas compartidas, momentos de conversación tranquila, y pequeñas acciones que reflejaban la atención y consideración que ambos empezaban a desarrollar el uno por el otro. La aldea, al ver esta evolución, comprendió que la verdadera unión no depende únicamente de la apariencia, sino de la paciencia, la dedicación y la forma en que se valoran las cualidades internas de cada persona. La historia del ganadero y la joven se convirtió en un ejemplo para todos. Su boda, que al principio parecía un error o una obligación, se transformó en una lección de vida sobre la paciencia, el respeto y la importancia de mirar más allá de lo superficial.
El ganadero aprendió que la verdadera belleza no está en los ojos, sino en las acciones y el carácter, mientras que la joven demostró que la constancia, la bondad y la serenidad son más poderosas que cualquier juicio externo. Con el tiempo, la pareja vivió en armonía, enfrentando los desafíos de la vida juntos y apoyándose mutuamente en cada paso. Su relación se fortaleció con la comprensión mutua, y la aldea reconoció que habían sido testigos de algo más que una boda, habían visto cómo dos personas podían aprender, crecer y transformar su vida a través de la paciencia, la bondad y el respeto. Así concluye la historia, con un mensaje claro y profundo: las apariencias pueden engañar, los prejuicios pueden limitar, pero la paciencia, la bondad y la dedicación siempre encuentran la manera de revelar el verdadero valor de las personas. La joven y el ganadero, al final, no solo se unieron en matrimonio, sino que también demostraron que la verdadera belleza se refleja en el corazón y en las acciones de cada uno, dejando una enseñanza que perduraría en la aldea por generaciones.